Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en las últimas noticias del mundo del espectáculo, y créanme, hoy tenemos una bomba que va a dejar a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desvelar el inesperado traje de novio de Can Yaman, y la historia detrás es más interesante de lo que imaginan. Si aún no son parte de nuestra increíble comunidad, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, justo aquí abajito y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Hoy nos adentramos en el universo de dos de las estrellas más queridas y comentadas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Ustedes saben que siempre estamos al tanto de cada movimiento de estas celebridades, sus éxitos profesionales y por supuesto sus vidas personales. Y es que aunque ambos han tomado rumbos diferentes en sus carreras y vidas amorosas, su conexión y la química que emanaban en pantalla siguen siendo tema de conversación para muchísimos de ustedes. Por eso, cuando surgen noticias relacionadas, sabemos que debemos compartirlas. La noticia que ha revolucionado las redes y a los fans de esta icónica pareja es una revelación de la propia Demet Özdemir. Y no se trata de un reencuentro romántico ni nada por el estilo, sino de un detalle muy particular sobre el futuro, o mejor dicho, el pasado, de Can Yaman. Hablamos de un supuesto compromiso, un momento que, según ella, estuvo muy cerca de suceder, y que involucra un traje, pero no cualquier traje, sino el traje de novio de Can Yaman. Sí, han oído bien. Demet Özdemir, en una reciente entrevista que ha causado revuelo, compartió detalles íntimos de su relación pasada con Can Yaman, una relación que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo gracias a su química innegable en la serie Erkencikus. Ustedes recordarán esa época, ¿verdad? La serie fue un fenómeno global y la pareja protagonista, Demet y Can, se convirtieron en la pareja soñada por muchos. Las especulaciones sobre su relación sentimental eran constantes, y aunque ambos mantuvieron un perfil relativamente discreto en su momento, con el tiempo han ido saliendo a la luz detalles que nos permiten entender mejor esa conexión. La serie no solo consolidó sus carreras de manera individual, sino que también forjó un vínculo tan poderoso que traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. La intensidad de sus miradas, la espontaneidad de sus diálogos, todo contribuía a crear la ilusión de una pareja perfecta, y parece que esa magia no se limitaba al set de rodaje. Lo que ha sorprendido a todos es cómo Demet se refirió a un posible futuro con Can, un futuro que, según sus palabras, llegó a estar muy cerca de materializarse. Y lo más intrigante de todo es el detalle del traje de novio. Ella mencionó que en algún momento durante su relación, hubo planes, o al menos conversaciones serias, sobre una posible boda. Y en medio de esos planes, Can Yaman habría llegado a tener un traje de novio preparado. Imaginen la escena. El galán de moda, con su traje de novio listo. Esta confesión de Demet no es un simple cotilleo, es un vistazo a una etapa íntima y crucial de su relación que hasta ahora permanecía en la sombra. La mención de un traje de novio no es un detalle trivial, implica un nivel de compromiso y una visión de futuro que va más allá de una simple relación de pareja. Sugiere conversaciones profundas, planes a largo plazo y una seriedad que, sin duda, ha sorprendido a muchos que solo conocían su relación a través de los medios. Por supuesto, esto ha desatado un torbellino de preguntas. ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué no se casaron? ¿Cómo era ese traje? Aunque Demet no entró en detalles específicos sobre el diseño del traje, la mera mención de su existencia ha sido suficiente para alimentar la imaginación de los fans. Lo que queda claro es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue seria, mucho más de lo que muchos pensábamos, y que llegaron a considerar un paso definitivo en su relación. El silencio mediático que mantuvieron en su momento, sumado a la intensidad de su fama, hizo que muchos asumieran que su relación era más una aventura pasional o una consecuencia del éxito compartido. Sin embargo, la declaración de Demet pinta un cuadro muy diferente, revelando la profundidad y la seriedad de sus intenciones. Las preguntas sobre el cuándo y el por qué son naturales, y alimentan aún más la curiosidad del público. ¿Fue la presión de la fama? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Simplemente el destino? La falta de detalles específicos sobre el traje, si bien frustrante para algunos, deja espacio para la especulación y el misterio, lo cual, admitámoslo, es parte del encanto del mundo del espectáculo. Es fascinante cómo las celebridades, a veces años después de que una relación termina, comparten estos retazos de sus vidas. Permití
Éndonos ver la complejidad de sus experiencias. Demet, con su franqueza, nos ha dado una ventana a un capítulo que muchos creían cerrado y desconocido. Ella, en la entrevista, transmitió una mezcla de nostalgia y quizás un toque de ironía al recordar este detalle tan personal y significativo. Habló de cómo eran jóvenes, apasionados, y cómo la vida y las circunstancias los llevaron por caminos diferentes. La forma en que Demet ha abordado este tema es clave. No parece haber resentimiento, sino más bien una aceptación de las vueltas que da la vida. Su tono, descrito como una mezcla de nostalgia e ironía, sugiere que aunque el futuro planeado no se materializó, hay un reconocimiento de la intensidad de lo vivido. Esta madurez al compartir recuerdos íntimos es lo que a menudo genera empatía y conexión con el público. Piensen en el contexto. Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional. El éxito arrollador de la serie, sumado a la intensidad de su química en pantalla, inevitablemente llevó a que su relación fuera objeto de escrutinio y especulación. Y parece que en medio de ese torbellino, su amor también floreció en la vida real, llevándolos a contemplar un futuro juntos que lamentablemente no llegó a ser. La fama repentina y masiva puede ser abrumadora para cualquier pareja, y más aún cuando esa fama está ligada a la conexión que el público percibe entre ellos. Erkenci Kuş fue un fenómeno que trascendió fronteras, y la presión de mantener esa imagen de pareja perfecta en la vida real debió ser inmensa. Es probable que las exigencias de sus carreras, los constantes viajes, la falta de privacidad y las expectativas de la industria hayan jugado un papel importante en la eventual separación, a pesar de haber llegado a considerar un compromiso tan serio como el matrimonio. La revelación del traje de novio inesperado de Can Yaman no es solo un dato jugoso para la prensa rosa, sino que también nos invita a reflexionar sobre las decisiones, los momentos y los caminos que toman las personas, incluso cuando el amor parece estar en su punto álgido. Quizás hubo presiones de la industria, quizás simplemente sus caminos vitales empezaron a divergir, o quizás fue una combinación de muchos factores. Lo cierto es que ese traje, esa intención, quedó en el recuerdo y en la anécdota que Demet ha compartido hoy con nosotros. Esta anécdota nos sirve como un recordatorio de que la vida real rara vez se parece a un cuento de hadas, y que incluso las parejas que parecen destinadas pueden enfrentarse a obstáculos insuperables. La industria del entretenimiento, con sus constantes demandas y la constante exposición, es un terreno difícil para mantener relaciones estables, y es posible que las presiones externas hayan sido un factor determinante. Y hablemos un poco más de la personalidad de estos dos artistas. Demet Özdemir, conocida por su carisma y su talento para la actuación, siempre ha mantenido una imagen de profesionalismo y cercanía con sus seguidores. Su carrera ha seguido en ascenso, participando en proyectos muy exitosos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Por otro lado, Can Yaman, con su fuerte presencia y atractivo, ha conquistado audiencias a nivel internacional, llegando a participar en producciones italianas y dejando claro su alcance global. Ambos han demostrado una gran capacidad de adaptación y crecimiento en sus carreras. Demet ha explorado diferentes géneros y roles, demostrando su versatilidad, mientras que Can ha sabido capitalizar su fama para expandir su carrera a nivel internacional, lo que implica una gran ambición y visión de futuro. Es interesante notar cómo, a pesar de sus rumbos separados, ambos han alcanzado un éxito considerable, lo que podría sugerir que sus caminos profesionales, aunque coincidentes en un momento, también poseían una energía individual que eventualmente los separó. La forma en que Demet ha contado esta historia, sin rencor aparente, sino más bien como una anécdota personal significativa, demuestra una madurez y una forma de procesar su pasado que es digna de admirar. Es fácil caer en el drama o en la crítica, pero ella ha optado por compartir un fragmento de lo que fue, dejando al aire las interpretaciones. Y es precisamente esa ambigüedad la que ha hecho que la noticia sea tan comentada. La decisión de Demet de compartir esta información demuestra una valentía y una transparencia que resuenan en su público. Al no dar detalles excesivos ni entrar en acusaciones, permite que los seguidores formen sus propias conclusiones, lo que genera un debate saludable y respetuoso. Esta forma de gestionar su pasado es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden compartir sus experiencias de manera constructiva. ¿Se imaginan a Can Yaman de novio? Con la personalidad que conocemos, seguramente sería un evento mediático sin precedentes. Y el traje, bueno, el traje sería el broche de oro. Quizás era un traje clásico o elegante, o quizás algo más atrevido, acorde a su estilo. Pero lo importante aquí no es tanto el diseño específico, sino lo que representa,
una etapa de compromiso, de planes, de un futuro compartido que finalmente no se materializó. La imaginación del público se dispara al pensar en Can Yaman, conocido por su carisma y su estilo, en un traje de novio. Las posibilidades son infinitas, y cada fan seguramente tiene una imagen mental diferente. Sin embargo, como bien se señala, el verdadero valor de la anécdota reside en lo que representa, la seriedad de la relación y la visión de un futuro que llegó a ser tangible en forma de un traje listo para ser usado. Es importante recordar que aunque su relación haya terminado, la huella que dejaron en la memoria colectiva sigue siendo muy fuerte. Muchas personas los recuerdan con cariño, y es natural que el interés por su vida personal persista. Y la verdad es que noticias como esta, que nos dan una perspectiva más humana y cercana de estas figuras públicas, son las que hacen que este tipo de contenidos sean tan interesantes para ustedes. La conexión emocional que los fans establecen con las celebridades va más allá de su trabajo. Cuando estas figuras comparten aspectos de su vida personal, permiten que el público se sienta más cercano y comprenda las complejidades de sus existencias. La historia del traje de novio, por ejemplo, humaniza a Can Yaman y Demet Özdemir, mostrando que a pesar de su fama, también vivieron momentos de esperanza, planes y eventuales decepciones. Además, esta revelación abre la puerta a muchas preguntas interesantes para la reflexión. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos en situaciones donde el destino o las circunstancias nos desvían de lo que parecía ser un camino predestinado? ¿Cuántas veces las mejores intenciones y los planes más sólidos se desvanecen ante la complejidad de la vida? La historia de Demet y Can, y en particular esta anécdota del traje de novio, nos recuerda que detrás de las pantallas y las portadas de revistas, hay personas con sus propias historias, sus propios amores y sus propios "que hubiera sido". Este tipo de reflexiones son universales y nos conectan a todos como seres humanos que navegan por las incertidumbres de la vida, los amores y los planes. La idea de un "que hubiera sido" es algo con lo que muchas personas se pueden identificar, haciendo que esta noticia sea más que un simple rumor, sino una invitación a la introspección. Y sinceramente es un privilegio para nosotros poder compartir estas historias con ustedes. Queremos que este canal sea un espacio donde podamos debatir, donde podamos recordar y donde podamos entender un poco mejor el mundo del espectáculo y las vidas de las personas que lo conforman. La esencia de nuestro canal es precisamente esa: crear una comunidad donde se pueda discutir, compartir opiniones y aprender juntos sobre el fascinante mundo del entretenimiento y las personalidades que lo habitan. Cada noticia, cada revelación, es una oportunidad para profundizar y conectar. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue más seria de lo que muchos imaginábamos, llegando incluso a contemplar el matrimonio. Segundo, que un detalle tan específico como un traje de novio puede ser un recordatorio tangible de planes y esperanzas que por diversas razones, no llegaron a concretarse. Y tercero, que la vida, incluso para las celebridades, está llena de giros inesperados y decisiones que marcan el rumbo. Estas son las lecciones principales que podemos extraer de esta impactante revelación. Nos recuerdan que las apariencias pueden ser engañosas y que las relaciones, incluso las más mediáticas, tienen sus propias complejidades y evoluciones. Demet Özdemir, con esta revelación, no solo ha dado una exclusiva a los medios, sino que también ha tocado una fibra sensible en sus seguidores y en los fans de su antigua pareja. Ha demostrado una vez más su valentía al compartir aspectos tan personales de su vida, permitiéndonos a todos ser testigos de esta faceta menos conocida de su historia. Su honestidad y su disposición a compartir estas experiencias íntimas consolidan aún más su imagen como una figura pública accesible y genuina. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este detalle tan intrigante con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta revelación? ¿Tenían idea de que su relación pudo haber llegado tan lejos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros y enriquece nuestras discusiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, por favor, no olviden regalarme un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y ayuda a que este canal siga creciendo. Cada me gusta nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Demet Özdemir y Can Yaman, o simplemente les guste estar al día de las noticias del mundo del entretenimiento. Hagamos que esta comunidad siga creciendo.
Y si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.